La mayoría de las aplicaciones de gestión manejan muchas fechas, un dato muy importante en las tablas más importantes de cualquier aplicación. Los usuarios que tienen que introducir diariamente cientos de datos necesitan poder hacerlo de la forma más eficiente posible. Un cuello de botella suele producirse a la hora de introducir fechas, ya que suele ser un dato complicado de grabar al tener tres datos en uno, el día, el mes y el año, y esto se agrava aún más en dispositivos móviles. En esta versión le hemos dado una vuelta y hemos mejorado el control de edición de fecha para poder introducirlas como dato alfanumérico, con unos automatismos que estamos seguros que vuestros clientes agradecerán. Y ya veréis que no solo afecta a la edición directa de fechas, también podemos beneficiarnos de estas mejoras en nuestros procesos a la hora de asignar una fecha a un campo o una variable de este tipo. Las fechas son uno de los datos que más se repiten en las aplicaciones de gestión. Como he mencionado en mi presentación, hasta ahora solía ser un dato complicado de grabar al tener tres datos en uno, día, mes y año, sobre todo en dispositivos móviles, teléfonos y tabletas. También, a la hora de asignar fechas en procesos, ya que esta siempre requiere ser introducida en el formato ISO que tenéis aquí en la presentación, año, mes y día. En la versión 25 hemos mejorado la edición de fechas. ¿Cómo? Pues añadiendo una nueva propiedad a los controles de tipo edición fecha llamada modo de edición. Esta propiedad tiene dos valores, fecha, que es el modo que ya conocéis, y alfanumérico, que nos permitirá escribir las fechas como dato alfanumérico, admitiendo múltiples formatos que explicaré más adelante. No solamente podremos escribir cadenas alfanuméricas para asignar fechas en controles de edición, también podremos hacerlo en procesos con el comando modificar campo. Este nuevo modo de edición será el modo que se asigne por defecto a los controles de tipo edición fecha que creéis a partir de Verneo 25, pero no se cambiará el modo de edición en aquellas aplicaciones que migréis a la nueva versión, para no alterar su funcionamiento, y seáis vosotros quienes decidáis si queréis o no cambiar el modo de comportamiento. A tener en cuenta sobre la introducción de fechas como alfanumérico, el formato va a depender siempre del idioma en el que estemos ejecutando el New Client. Si escribimos en el control una cadena impar de dígitos, la cadena se completará con un 0 por la izquierda. Si solamente introducimos uno o dos dígitos y tabulamos, no importa cuál sea el formato de fecha, ese dato se tomará siempre como el día de la fecha y asumirá el mes y el año actual. Aquí tenéis una tabla de ejemplos de cómo introducir la fecha en formato alfanumérico con formato día, mes y año, el formato español, por ejemplo. Partiendo de la base de que hoy fuese 5 de febrero de 2019. Ahí tenéis las distintas formas de poder escribir la cadena y de aquí destacar sobre todo la última, que si escribís simplemente el día, un número y tabuléis, ya os va a coger automáticamente ese día del mes y del año en curso. En el formato inglés o americano, que primero es el mes, pues estos son ejemplos de cadenas que podríamos escribir en modo alfanumérico en un control de edición de fecha. Al igual que hemos visto antes, un dígito o dos dígitos solos siempre van a ser interpretados como el día. Ahí no importa el idioma que sea, siempre va a ser tomado como el día. Y otro formato menos utilizado, pero que también se utiliza, que es el de año, mes y día, y esos son los mismos ejemplos de cadenas posibles. Y lo mismo, si se introduce solamente uno o dos dígitos, se va a tomar siempre como el día de la fecha. Para facilitar aún más la introducción de fechas, también podemos usar letras. Se puede escribir en el control el nombre del día de la semana. Tendremos que escribirlo en el idioma en el que estemos ejecutando el new client, obviamente. Por ejemplo, lunes en español, Monday en inglés o lundi en francés. En la diapositiva vemos cómo escribirlo en español. Importante que debemos respetar los acentos porque en español miércoles lleva acento y sábado lleva acento. Se pueden escribir en el control también una sola letra. En este caso, la letra de escribir no depende del idioma. Podemos usar todas las letras en todos los idiomas. Para los ejemplos partiremos de la base de que hoy fuese martes 5 de febrero de 2019. Ahí veis que un H captura la fecha de hoy, la T de Today inglés la fecha de hoy, A y Y es ayer, yesterday, y M y W es mañana. También podemos utilizar escribir las fechas con dígitos y separadores. Los únicos separadores válidos son la barra de división, el espacio en blanco, el guión y el punto. Podemos especificar 1 o 2 dígitos para el día, 1 o 2 dígitos para el mes y de 1 a 4 dígitos para el año.
podemos combinar distintos caracteres de los separadores permitidos en una misma cadena. No tiene que ser siempre usar todo guiones o todo puntos. Podemos usar un guión, un punto, una expresión en blanco. Eso no importa. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo introducir fechas como alfanumérico. Vamos a partir del ejemplo de que hoy sea lunes 15 de abril de 2019 y vamos a introducir la fecha 4 de mayo de 2016. Ahora voy a explicaros varias formas posibles de hacerlo. Podemos, por ejemplo, usar 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año. Como el día es inferior a 10, podríamos usar un dígito para el día, 2 para el mes y 4 para el año. Porque recordemos que va a rellenar siempre con un 0 por la izquierda. Como el siglo es el actual, podemos usar 2 dígitos también para el año. E introducir además con un dígito solamente para el día, con lo cual la fecha podría ser así. Si omitimos el año, asumirá el año en curso, así que si queremos, por ejemplo, poner el 1 de mayo de este año, podríamos hacerlo de los modos siguientes. 2 dígitos para el día y 2 para el mes, y un dígito para el día y 2 para el mes, porque el día es inferior a 10. Si omitimos el mes, tomará el mes y el año en curso. Así que si queremos poner el 2 de este mes, podríamos especificarlo así. 2 dígitos para el día, o un dígito para el día, porque es el día 2, rellena por la izquierda con un 0. Y ahora vamos a ver contexto. El jueves, hoy, ayer, mañana. Y ahora una fecha con separadores, mezclando distintos separadores. El 12 de octubre de 2015. Anteriormente os había comentado que las aplicaciones que migréis a la versión 25 mantendrán en la propiedad modo edición de fecha el valor fecha, para que no se altere el comportamiento de las mismas, y seáis vosotros quienes decidáis si queréis o no cambiarlo. En el caso de que queráis que use el nuevo modo de edición, te alegrará saber que también hemos preparado una extensión que te va a permitir localizar todos los controles de edición de fecha de un proyecto. Se puede restringir la búsqueda a aquellos que tengan establecido el valor fecha únicamente. Veamos cómo funciona. Una vez instalada la extensión, podremos ejecutarla desde el menú Proyectos de BNV Develop. La extensión se llama Localizador de controles de edición fecha. Podemos buscar todos los controles de edición de fecha, vemos que informa de los controles que son, el nombre y el modo de edición. Alfanumérico, fecha, o podemos pedirle que nos localice solamente los que tienen el modo de edición de tipo fecha. Para editar uno, bastará con hacer doble clic sobre él, se editará directamente sus propiedades y ya podremos cambiar el modo de edición a alfanumérico. A modo de curiosidad, deciros que utilizando esta extensión hemos cambiado todos los controles de edición de tipo fecha de BNVRP en menos de 15 minutos. Ahora, la edición de fechas es mucho más sencilla y eficiente en cualquier plataforma. Es compatible con los formatos de fecha más habituales. La asignación de fechas ahora se puede hacer de forma mucho más sencilla en procesos. Todos los ejemplos que hemos visto son igual de válidos en el control de edición que en la modificación de campos y variables locales y globales de tipo fecha en código BNEO.